con nosotros al doctor en economía Rafael Marrero. Buenas noches, doctor, ¿nos escucha? Sí, cómo no, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. No me diga que desempleado. No, al No, contrario. usted no. Doctor, usted desde su especialidad, desde su criterio autorizado, ¿pudiera hablarnos un poco cómo ve la situación, qué cree de esta situación que estamos viviendo? Es una situación bastante atípica, ¿no? Sí. No estamos hablando de, digamos, una tormenta, un huracán, algo para lo cual uno se pudiera preparar, ni tampoco es que es tan atípica y tan inusual. Definitivamente no estábamos preparados para esto, ¿no? Nadie estaba preparado para esto en realidad, y estábamos en una situación económica muy favorable antes de la pandemia, una economía como no se había visto en este país en 55 años exactamente, desde el punto de vista económico. Habíamos creado unas condiciones para un desarrollo bastante pleno de la economía, y esto realmente nos ha dado un golpe duro, nos ha sacado de circulación, por así decirlo. Tuvimos que básicamente desenchufar la economía por razones sanitarias, tuvimos que inhabilitar gran parte de las fuerzas productivas, y eso ha tenido unas condiciones nefastas porque el Estado ha tenido que asumir un gasto multibillonario, literalmente, para poder ayudar a las pequeñas empresas a existir y a sobrevivir. En este país estamos hablando de aproximadamente 125 millones de personas que forman parte de lo que es la fuerza productiva en el sector privado, personas que reciben sueldo bajo W2, sin contar lo que se llama la economía informal, que son personas que son cuentapropistas, self-employed, que trabajan por cuenta propia, por ejemplo, peluqueros, Uber y personas que no reportan ingresos. Así que esto ha tenido unos efectos colaterales muy severos. Ahora, he vivido varias crisis en este país de carácter cíclico y otras provocadas por ataques terroristas, etcétera, y he visto cómo este país puede repuntar y puede reinventarse tras estas situaciones. Así que me mantengo en una postura optimista y apuesto al apresto operacional de la República y de sus instituciones para poder sobreponernos a esta situación. Doctor, yo tengo una pregunta. Usted decía que hace 55 años vivimos una crisis similar en cuanto a impacto, ¿cierto? No, dije que estábamos en una situación económica favorable, como no se había visto en este país desde hace 55 años antes del COVID. Ok, se están implementando algunas de las medidas similares a las que se implementaron en aquella ocasión. Bueno, se han tomado medidas muy favorables desde el punto de vista que se parece al nuevo pacto, de la economía del nuevo pacto y de la reconstrucción. Yo siempre planteé desde un principio que esto iba a tener que ser como una especie de nuevo pacto económico, quizás un plan Marshall para reconfigurar la economía, redireccionarla. Muchas personas no acaban de entender el impacto que tiene el Estado federal en la economía, y lo podemos ver ahora. Si no llega a ser por las medidas económicas que se tomaron, realmente muchos estados hubieran ido en bancarrota. Muchas empresas aún así han cerrado sus puertas de manera permanente, particularmente en las comunidades negras e hispanas en este país. ¿Usted considera que el gobierno ha asumido una postura correcta? Definitivamente. Y claro, es muy fácil criticar desde las gradas, ¿no? Yo estoy metido en esta situación todos los días, bastantes horas al día, como pueden ver son casi las 10 de la noche, y estamos todavía elaborando. Así que esta es una situación bastante que siempre está en movimiento. El país, el Estado federal ha tomado medidas muy acertadas. Se han invertido 511 mil millones de dólares, es una cifra bastante alta, solamente en el programa de PPP, en el Paycheck Protection Program, sin contar los cientos de miles de millones de dólares, billions en inglés, trillions, perdón. Se han invertido un total de 3 trillones
3 billones en español como parte de los paquetes de CARES Act y de los 3 primeros paquetes económicos que se aprobaron para revitalizar la economía. En definitivo, el gobierno federal ha tomado una postura proactiva y ha hecho bastante, déjame decirle, para quienes no conocen el funcionamiento del gobierno federal, para que tengan una idea, en los primeros 14 días de los préstamos por concepto de daño económico que maneja la SBA, se procesaron más préstamos que en los 14 años que llevaba ese programa existiendo. Así que estamos hablando de una capacidad de movilización impresionante, con personas trabajando desde la casa, con infraestructuras de tecnología para poder servir a miles y cientos de miles de llamadas por día, de emails y de procesar pagos para una nómina de 2,5 millones de empleados que estaban sirviendo a una población de 300 millones de personas. Estamos hablando de realmente un aparato bastante grande, y para poder dimensionar eso hay que entender cómo trabajan los negocios para que tengan una idea de lo que... Así es, tenemos varias preguntas en el chat, pero Maca le quiere hacer una. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por regalarnos su tiempo. Bendiciones para esa criatura tan hermosa. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor, quería hacerle una pregunta y creo que es muy importante. Las personas que no hemos recibido la primera ayuda, el cheque de los $1,200, ¿qué debemos hacer? ¿A dónde debemos llamar? ¿Qué debemos esperar? Nosotros no lo hemos recibido y FEDECAS tampoco lo ha recibido. Muchísimas personas no lo han recibido y queremos saber qué es lo que debemos hacer. Ok, le quiero hacer un par de preguntitas antes de contestarle esa pregunta para poder precisar algunas cosas. Ok. Bueno, saben que en la última medida que se tomó el 22 de mayo, empezaron a salir desde Washington 4 millones de tarjetas de débito prepagadas con la suma de $1,200. Así que si no han recibido un cheque, si no recibieron depósito directo o luego un cheque físico, se supone que recibieran una tarjeta de débito. Si aún no la han recibido, y tengan cuidado con el correo, porque puede ser que hayan recibido este cheque, parece un material, la tarjeta parece material de marketing y puede ser que la hayan votado. Así que es muy importante que si no la han cobrado todavía, se pongan en contacto. Hay una línea directa, un número 1-800 que después les puedo poner para que lo compartan en las redes. Sí, por favor. No quiero cometer errores con el número, porque es un número 1-800, para que las personas llamen al número indicado y puedan hacer un reclamo, porque si se estima que el 25% de las tarjetas de débito que se enviaron a partir del 22 de mayo aún no han sido cobradas. ¿Okay? Así que si aún no han cobrado ese dinero, y usted puede revisar, hay un portal de internet que tiene el Departamento del Tesoro, donde usted puede preguntar dónde está mi cheque de estímulo, y si su información no parece actualizada, quiere decir que el cobro no se ha hecho, y puede pedir que le vuelvan a enviar una tarjeta. ¿Ok? Ok. Doctor, otra pregunta. Nosotros como pequeño negocio también hemos sido impactados. ¿Qué debemos hacer nosotros como pequeño negocio para recibir algún tipo de ayuda, de algún préstamo? Sí, como no, existen varios recursos. El gobierno implementó un plan bajo la Administración de Pequeños Negocios que se llama Small Business Administration, y hay un plan para ayuda económica para todas las empresas en Estados Unidos, pequeñas empresas con menos de 500 empleados, que son considerados small business, una pequeña empresa. Si el dueño de ese negocio es ciudadano americano o residente legal permanente, tiene que tener tarjeta verde o ser ciudadano, tener más de 2 empleados y menos de 500, rendir un servicio o brindar un producto útil a la economía, estar a plomo con el Tesoro Federal, no tener deuda con el gobierno, no deber manutención de esas criaturas hermosas como la que usted tiene ahí, ¿okay? que no le den manutención al gobierno, a los niños, no tener causas criminales pendientes, ni haber sido enjuiciado por una felonía en los últimos 5 años, tener buen crédito, porque recuerde que son fondos de la República, de las arcas del Tesoro que se van a usar. Entonces usted puede pedir
primeramente una consulta gratis con mi firma le puede asesorar en los trámites correspondientes, completamente confidencial y gratis la consulta con la firma mía, y puede llamarnos cuando deseen o visitar nuestra página negocioscongobierno.usa.com, negocioscongobierno.usa.com. ¿Y su número de teléfono? Para recibir una consulta completamente confidencial, gratis y profesional sobre los pasos a tomar para recibir hasta $150,000 en financiamiento en un préstamo preferencial garantizado por la Administración de Pequeños Negocios, que es el ministerio que está a cargo de todo el desarrollo empresarial de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, las pymes en Estados Unidos. Puede recibir un préstamo de hasta $150,000 a 3,75% de interés, a 30 años plazo, y aquí viene lo mejor, sin pago por un año a partir de la fecha de cierre. Puede recibir un descanso, un alivio. La idea es que respire, reorganice sus finanzas. Lo bueno que tiene este país es que le da la oportunidad a los pequeños propietarios, si deben dinero al IRS, pueden recibir un plan de pago. Si necesita más tiempo para reorganizar sus finanzas, para declarar sus impuestos, le dan una extensión. Si necesita dinero prestado del gobierno y usted ha hecho todo correctamente, este es el momento en que el gobierno federal, el tío Sam, le puede ayudar a su pequeña empresa. Así que los exhorto a que pidan dinero de ayuda. Si usted ha sufrido daño económico como consecuencia del COVID-19, muy importante, si la facturación ha reducido, si usted ha tenido que cesantear empleados, si usted sufrió daños por concepto de los disturbios que se dieron durante las protestas callejeras violentas y tuvo que cerrar su negocio y tuvo que gastar dinero de su bolsillo para reponer daños monetarios realizados durante esas protestas violentas, usted tiene derecho a recibir ayuda de parte del gobierno federal. Doctor, hay dos preguntas recurrentes que nos hacen nuestros seguidores en el chat. Una primera pregunta es, hay un run, se habla de una nueva ayuda, una segunda ayuda. ¿Qué hay de cierto en esto y por dónde anda el asunto? Y la otra pregunta es, si nos podría explicar de una manera potable para el común de los mortales qué cosa es ese plan PPP, quiénes son elegibles, ahondar un poquitico sobre ese tema. Bueno, a mí me encanta explicar las cosas en arroz con frijoles, por eso me dicen que soy un economista atípico, ¿no? Me dicen que tengo demasiado sentido común y que no parezco economista por esa razón. Así que bueno, vamos al grano. El plan, bueno, primeramente sí viene un plan de estímulo. El presidente de la República ya lo ha anunciado. Es cuestión ahora, ese plan se va a forjar dentro de las próximas 2 semanas. La legislatura no está en sesión en estos momentos. Van a regresar luego del 4 de julio de un pequeño receso y se están negociando varios términos tras bastidores, a puerta cerrada. Se está hablando de un paquete de estímulo que fundamentalmente tendría 5 componentes fundamentales. Número 1, más ayuda a las pequeñas empresas. Hay que reactivar esas pequeñas empresas, particularmente las empresas de 1 a 10 empleados, que son la espina dorsal de la economía norteamericana. El 80% de todas las empresas en este país, en esta gran nación, son pequeñas empresas de menos de 1 a 4 en su mayoría, pero de 1 a 10 empleados. Así que si usted mira los 125 millones de personas que trabajan bajo W2, en su mayoría son empleados de lo que llaman mom and pop. Así que ese plan de estímulo que se está negociando ahora tendría que contemplar mayor ayuda para esas pequeñas empresas, número 1. Número 2, en lugar de seguir el plan de desempleo de $600 semanales que se ha estado manejando bajo el CARES Act, que ha fomentado un poco la improductividad desde el punto de vista laboral, porque en estados como en el Commonwealth, que no es un estado, sino en el Commonwealth de Massachusetts, en el noreste, donde está Boston, se le pagan $800 semanales por desempleo del Commonwealth a las personas que no trabajan, más $600 del gobierno federal, son $1,400 por no trabajar. Así que, ¿quién quiere trabajar cuando se le están pagando $1,400 a la semana? Y hay amistades que me dicen, Rafael, nos mudamos para Massachusetts mejor, en lugar de quedarnos en la Florida.
Entonces, realmente lo que se está contemplando es pagarle $450 por tiempo limitado como un bono de productividad por reincorporarse a esa fuerza productiva, a esas personas que están cesanteadas en estos momentos. Ese es el paso número 2. Paso número 3, estamos hablando de limitar las demandas frívolas relacionadas al COVID-19 para que la industria aseguradora no pierda y se vaya a la bancarrota y que las pequeñas empresas puedan operar sin estas demandas frívolas que algunas personas quieren entablar ahora. ¿Okay? Esos son 3 pasos fundamentales que se están contemplando. También para algunas personas continuar el apoyo de desempleo a corto plazo, no de aquí a este enero como se ha hablado, y por otro lado se está hablando de un cheque de estímulo para las familias que pudiera ser entre $1,200 y $2,000. Se está hablando por persona. Así que eso es parte del dinero que se está manejando. El total no pasaría de $6,000 por familia, según se nos ha revelado en Washington. Y estuve en conferencia de prensa, en conference call con la Casa Blanca la semana pasada, donde se habló definitivamente de que hay liquidez capital para solventar los préstamos de pequeñas empresas. Hasta todo el mes de julio hay aproximadamente $100,000 millones que quedan en las arcas, $100 billion. Así que hay suficiente plata para préstamos de esos que acabamos de describir. En definitivo, ese plan de estímulo se va a anunciar dentro de 2 semanas, se implementaría en agosto, pero todo está en función de, número 1, el informe de los trabajos que salga ahora, que sale este jueves de esta semana, del negociado de estadísticas del Departamento del Trabajo. Si se reporta un fuerte repunte en la economía, lo cual hemos venido presenciando por 11 semanas ya, que es muy importante, menos desempleo y menos peticiones de desempleo semanalmente, eso llevaría a que el paquete sea de más corte conservador y no tan generoso como el que quería Nancy Pelosi. Algo, yo diría que el término medio entre $1 billón y $3 billones, tendrían que encontrar un punto medio para no hipotecar demasiado la República. Doctor, muchísimas gracias. A mí me queda claro las preguntas que le hice. O sea, usted ha sido extenso en su respuesta. Me gustaría decir que eso también es USA. También todo eso que usted está contando es los Estados Unidos. Y tenemos una llamada en línea que quizás tenga alguna duda, evidentemente, y me gustaría... gente que nos está viendo, que nos está escuchando y que quiere hacerle alguna pregunta, por favor. ¿Tenemos la llamada en línea? Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos está llamando? Mire, mi nombre es Mario y yo estoy llamando del Doral. Del Doral. ¿Qué quiere preguntar? Mire, yo quería hacer una pregunta al profesor. Habemos personas que no estamos afectadas por la situación económica, ¿no? Y hemos recibido ayuda. Si nosotros, por ejemplo, usamos esa ayuda para comprar acciones, invertir en la bolsa o algo así, ¿podemos tener alguna consecuencia? Quería saber eso. Sí, ok, sí, creo haber, hubo un problema de sonido, así que quiero repetir el planteamiento para ver si lo entendí. Ok, esta persona está diciendo que hay personas que no han sido afectadas, que no han sido afectadas económicamente, o sea, de una manera tremenda, y han recibido esta ayuda. Si ellos utilizan esta ayuda, digamos, para hacer una inversión en bolsa o algo, si pueden tener algún tipo de problema o algo así, fue lo que yo entendí, ¿no? Sí, deseo hacer la pregunta al caballero si se refiere al cheque que le enviaron por estímulo de $1,200 o si se trata de un préstamo. Eso es muy importante, por favor, si lo puede aclarar. ¿Usted se está refiriendo al cheque que le enviaron de estímulo, este cheque que le enviaron a tantos ciudadanos de este país? Cheque que me mandó. ¿Se está refiriendo al cheque? Cheque del gobierno. Ok, cheque de $1,200 específicamente. Sí. Sí, no, ese cheque le pertenece a la persona que califique y, por ejemplo, si es una persona con un ingreso anual ajustado, el Adjusted Gross Income, de $75,000 o menos. Si es una persona que no es dependent en los taxes de otra persona y si no le debe dinero al IRS, ese dinero le pertenece a la persona.
lo que pueda hacer ayuda es ayuda en ese caso. Claro. Le hice la pregunta de si se trataba de un préstamo por ayuda de desastre económico, porque en cuyo caso, si usted pidió ayuda del gobierno y recibió un préstamo bajo el alegato de que había tenido un daño económico y no fue tal el caso, entonces habría cometido perjurio, y eso sí sería penable, ¿no? Entonces, no es el caso. Estamos hablando del cheque de ayuda, de alivio económico de la pandemia. Usted tiene derecho a usar ese dinero como usted estime pertinente dentro de los parámetros de la ley. Bueno, muchísimas gracias. Ya usted le esclareció a la persona Alan, que nos está llamando desde El Doral. Agradecemos también a Alan por la audiencia y llamarnos. Doctor, tenemos muchas preguntas en el chat, pero hay una muchacha que dice que el presidente Trump dijo que hasta que los niños no regresaran al colegio, pues esos padres no podrían, como fuerza laboral, reincorporarse al trabajo. ¿Qué cree usted sobre el regreso de los niños a las escuelas? Yo creo que es necesario el regreso de los niños a las escuelas. Mis nietos, por ejemplo, han estado tomando clases por Zoom. Ha sido muy bonito tenerlos en casa y participar con ellos y compartir con ellos, naturalmente. Pero estamos hablando de que no todas las personas tienen la misma situación y esos padres tienen que reincorporarse a la fuerza productiva. Si están cuidando a los chicos, ¿quién va a cuidar a los chicos? O sea, todo se complica. Yo creo que es importante, nosotros también de cierta forma tenemos que de una vez y por todas entender que el nivel de infección entre los niños es bajísimo. Y desde el punto de vista médico no hay justificación por la cual no se pueda tener una escuela abierta tomando las precauciones necesarias y con buena higiene. Este virus definitivamente es altamente contagioso, pero no deja de ser más que un flu desde el punto de vista estadístico en términos de mortandad. Se ha sacado de proporción y se ha paralizado la economía y se ha prácticamente aterrorizado a una nación y al mundo bajo el pretexto de este virus desconocido. Y tenemos que ya empezar a tomar el toro por los cuernos, ya que tenemos más información empírica, estadística de cómo marcha la cosa, y ciertas ciudades el nivel de la tasa de mortandad se ha reducido drásticamente y estamos, creo que muy cerca desde el punto de vista médico, de una vacuna. Se están mirando varias alternativas médicas que ya están en pruebas clínicas, así que definitivamente se tiene que abrir la escuela. Se tienen que abrir los colegios para que los niños regresen a clase y definitivamente los niños son el grupo que menos afectados sale en toda esta situación, así que es muy plausible y muy necesario abrir los colegios. Doctor, tengo otra pregunta ya para cerrar, porque son muchas preguntas y no podemos responderlas todas. Pregunta Mercedes Rodríguez Shu, que ¿a qué edad pueden las personas empezar a recibir los cheques de ayuda? ¿Cuál es la edad de comienzo que se reciben estos cheques? Una excelente pregunta. Cualquier persona mayor a 16 años que no sea dependent de alguien en la declaración de impuestos que no califica para recibir. Correcto, muy importante. Porque, por ejemplo, si usted tiene una persona mayor que desde el punto de vista de la prueba que hace de dependencia el IRS y el Departamento del Tesoro vive con usted como su madre, una persona mayor, y esa persona usted la reclama en sus taxes porque cierto porcentaje de los gastos de esa persona provienen de su ingreso, entonces esa persona por lo general, si es declarado como dependent, no califica para recibir ayuda. Ahora, si es una persona mayor que está discapacitada, jubilada, sí califica para recibir ayuda de parte del paquete de estímulo. Es interesante porque esta misma persona dice que su hijo hace 3 años trabaja, hace 3 años que tributa a los taxes, pero como no llega a los 25 años no recibe los taxes. ¿Que cómo funciona esto? La misma persona hace esa pregunta. Interesante. Entonces, la persona hace 3 años que trabaja, paga taxes, sí, y no ha recibido... según dice ella acá, es lo que dice. Su hijo hace 3 años trabaja, pero no llega a los 25 años. Entonces, o sea, hace los taxes, pero no recibe taxes. Pero no ha recibido el cheque de estímulo. Que no ha recibido el cheque de estímulo. A lo mejor está dentro de ese grupo grande que no recibe. ¿Cuál es el estatus migratorio de esa persona? No. El comentario dice exactamente así. Por favor, pregúntale si es cierto, en mi caso,
Mi hijo vive conmigo, trabaja hace 3 años, hace taxes y no lo ha recibido. Se refiere al cheque, me imagino. Sí. Dicen que como no llega a los 25 años, no coge el cheque. ¿Qué hay de cierto en esto? No. Eso, cualquier persona después de los 16 años puede recibir el cheque. O sea, es falso, absolutamente falso. Es falso. Y lo otro es, ¿cuál es el estatus migratorio de esta persona? ¿Cuál es el estatus migratorio, Mercedes? O sea, está absolutamente legal en el país, trabaja bajo estatus legal. Pero según lo que usted está explicando y lo que yo entiendo es, claro, dice que su hijo es ciudadano, ¿sí? Dice que su hijo es ciudadano. Bueno, él tiene derecho a recibir el cheque basado en las condiciones que me han descrito, califica para recibir la ayuda. Bueno, pues a esperar, me se diga que la ayuda viene en camino. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta voz autorizada que usted nos ha regalado. Muchas personas aquí en el chat le están también agradeciendo su tiempo y sus consejos. Muchas gracias. Me quería despedir, pero por favor quería pedirles, si desean participar en mi webinar, voy a tener un webinar gratuito el jueves 9 de julio a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde sobre el tema de cómo hacer negocios con el cliente número 1 del mundo, el cliente más rico del mundo, que es el gobierno federal. Cómo puede venderle su producto o su servicio al comprador más rico del mundo, al comprador principal, que es el gobierno federal. Es el jueves 9 de julio en línea. Se pueden matricular, inscribirse para este webinar gratuito visitando nuestra página negocioscongobernousa.com. De cualquier manera, doctor, yo creo que sería estupendo que nos dejara con la producción del programa todos sus contactos y de repente nosotros ponemos un banner ahí con toda su información para que la gente que tenga interés acceda y van a sacarle bastante provecho a este tema, porque el gobierno federal tiene destinado el 23% de todo el monto que factura anualmente para compras con pequeñas compañías y compañías de minorías. Y esto es algo que mucha gente no sabe y por eso no participan, pero el gobierno gasta $500 millones por hora, las 24 horas del día, y de eso reserva el 23% para pequeñas empresas. Así que si no estás haciendo negocios con el gobierno y no has probado la salsa secreta del tío Sam, es hora de que te... Doctor, yo voy a estar en el webinar. Vamos a meterle algo. Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto y lo estamos invitando desde ya a que forme parte de este equipo cada vez que usted quiera, o al menos una vez por semana, cada 15 días, poder tener un contacto. Ha sido súper ameno, la verdad. Yo creo que delicia. Ha sido muy arroz con frijoles. Eso es lo que le decía. Muchísimas gracias. Un baño de pueblo y de economía. Así que claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Linda noche, doctor. Gracias. Buenas noches.